La gente del sector solamente le ha dado una explicación mediante una leyenda. Y bueno, les presento el cementerio de piedras aquí en Alwe. ¿Será este uno de los lugares más extraños del país? ¿Por qué apareció aquí? ¿Y por qué nadie le da una explicación concreta a este lugar? ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy viajaré cerca de 5 horas desde el lugar donde vivo para visitar el Piedrero, como lo conocen los lugareños, o el cementerio de piedras, como también es llamado, para poder identificarlo. Lo he visto en fotos y a mi parecer es un lugar realmente increíble en donde están acumuladas piedras gigantescas, por no decir cientos, sino que quizás hasta miles de piedras en un solo lugar. Un lugar el cual pasa de ser lindo a intrigante. Es como si las hayan puesto ahí, como que alguien de un momento a otro fue a dejar miles de piedras gigantescas a un lugar en específico. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ni nadie sabe explicar al 100% por qué están allí. Y la verdad es que es muy difícil explicar quién se iba a dar el trabajo de trasladar cientos o quizás miles de rocas gigantes a un lugar en específico. Pero mejor, sin hablar más, vamos al sector de Alwe, muy cercano a Rancagua, en la sexta región, pero perteneciente a la región metropolitana. Así que nada, vamos para Alwe, hijos de la Pachamama, para que lo vean con sus propios ojos y ver si es que lo logramos encontrar. Vamos para allá. Ya vamos llegando a la comunidad de Alwe, lugar que les dije en donde se encuentra este misterioso cementerio de piedras. Esta comuna está ubicada muy cerca de Melipilla, en la región metropolitana. Y si se preguntan qué es lo que significa Alwe, en mapudungún significa alma del muerto. ¿Tendrá algo que ver con las miles de piedras gigantes que están ahí abandonadas? La verdad que no tengo idea. Pero vamos para allá y les mostraré un poco más de esta comunidad llamada Alwe. Amigos, hemos llegado a Alwe, como dice ahí, bienvenidos a Villa Alwe. Mucho más que encanto y tradición, como dice allá abajo. Y bueno, allá hay un Cristo en una cruz, un árbol podado y bueno, esto sería Alwe. Alwe, al decir verdad, no es una comunidad tan gigante, son unas 7000 personas aproximadamente. Por lo que dice aquí, es solamente una villa, por lo que se dice allí. Pero hoy en día ya tendría el nombre de comuna. 7000 personas viven en este lugar y hemos llegado, pero ya no sé ni para dónde ir porque se ve bastante pequeño. Pensé que habría una plaza principal, algo así como para consultar a la gente. Pero nada, vamos a tener que buscar cómo llegar a las piedras gigantes o al cementerio de piedras. Cruzando el puente me di cuenta que acá estaba realmente la comunidad de Alwe. Se ve una comunidad, bueno, tampoco gigante, pero sí es un pueblito que ya puede llamarse comuna. Amigos, ya estoy aquí en Alwe. La verdad es que el pueblo es bastante bonito, es de verdad muy muy bonito. Miren las calles como son todas con adoquines, bastante rupestres para allá también. Miren la iglesia que tengo aquí, súper antigua. Miren, de verdad que es bastante antigua. Miren, pareciera que fuese una iglesia casi de Chiloé, muy similar. Tremenda puerta que tenemos acá. Miren, las casas son como de la época de Bernardo Higgins y la plaza también bastante bonita. Un poblado que está rodeado de cerros como el que tenemos allá y cerros como los que tenemos allá. Y bueno, por acá también tenemos cerros y por acá uno más chiquitito. Por un momento, amigos, pensé que Alwe era solamente una villa, pero me doy cuenta que no, es una comuna como cualquiera, muy similar a la comuna del Monte en Santiago. Pueblitos bastante tranquilos y bonitos, podríamos decir. Me encantó. Pero ahora vamos a lo que veníamos, en busca de las piedras o el cementerio de piedras. Ya hemos salido de Alwe, nos hemos metido al sector de Talami. Por acá se dice que está
el cementerio de piedra, la verdad es que lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. No hay ninguna señalética que indique. Uno de los lugares más turísticos que tiene Alwe no tiene ninguna señalética que lo indique. Andamos perdidos, vamos a encontrarlo, estoy seguro, pero no sabemos específicamente dónde queda. Mientras buscaba información igual sobre Alwe, hay algo que me llamó bastante la atención y quiero que lo comprobemos nosotros acá mismo, que estamos en el auto. Es que existe una radioemisora llamada Colo Colo, la 99.9 creo que era, y vamos a ver si es que está. Bueno, dicen que es la 99.9, vamos a subir. Ahí está, sí existe. Era verdad, damas y caballeros. Me llamó bastante la atención que se llamase Colo Colo. Amigos, por fin hemos llegado. Miren, acá dice Cementerio de Piedras, lugar de encanto. La verdad es que todo fue gracias al dron, porque de lo contrario uno pasa por ahí rápido y no tiene el ángulo como para ver este cartel tan pequeñito que hay sobre el cementerio de piedras. Si no fuese por el dron, porque estamos perdidos, entonces para aprovechar de hacer algunas tomas con el dron, me di cuenta que por aquí era el sector y bueno, acá encontramos este pequeño estacionamiento, podríamos llamar algo así, y ese pequeño cartel es todo lo que hay, porque las piedras están un poquito hacia adentro y están tapadas por los árboles, entonces cuando uno pasa por la calle no alcanza a darse cuenta. Deben ser quizás unas 2 cuadras de piedra, se los digo porque lo vi desde el aire con el dron. Salgan de su casa, vayan al negocio que queda a 2 cuadras de su casa y vean la distancia que hay. Una cantidad así de piedras gigantes es la que hay en este lugar. Es como que si hubiesen salido desde el suelo, como que si estuviesen sembradas. Y bueno, de aquí viene la leyenda, de aquí viene la historia, de aquí viene la explicación que la gente del sector da a esta cantidad de piedras. Por este mismo sector donde estoy parado ahora pasaban muchas personas andantes que iban de un lugar a otro y pasaban por aquí. En una de todas esas personas que pasaban, un viejito que iba así súper humilde, pasó y quedó mirando el sector de las piedras, que en ese momento no habían piedras, y había un joven que estaba plantando papas. Y el viejito le preguntó: hola joven, ¿me daría un poquito de agua? ¿Y qué está sembrando, amigo?, le preguntó también. El joven recién estaba arriando la tierra, o sea, recién la estaba removiendo para empezar a plantar, y le dijo: claro que sí, abuelito, aquí le doy agüita y en este momento me encuentro sembrando papas. Buen hombre, le dijo el viejito, si tú estás arando para sembrar papas, papas cosecharás, le dijo. Dicen que este joven se fue para su casa y al día siguiente no podía creer lo que estaba viendo. El sector estaba lleno de papas listas para cosechar. En este mismo sector también dicen que al tiempo después había un caballero muy enojado, un caballero que la verdad se enojaba por todo. Pasó nuevamente este viejito, este misterioso viejito todo encorvado que pasaba de repente y le preguntó lo mismo que al joven. O sea, le pidió agua al enojón y el enojón, adivinen lo que le respondió. ¿Acaso no ve que estoy ocupado? ¿Por qué me viene a molestar?, le dijo. El abuelito le dijo: pero amigo, si es solo un vaso de agua, ¿no ve que voy de paso? Y además, ¿qué se encuentra sembrando? El caballero enojón le respondió: mire, estoy sembrando piedras. Váyase luego y deje de molestarme, le dijo. Bueno amigo, si siembra piedras, piedras cosechará, le dijo. Dicen que luego el caballero amargado se fue para su casa y al día siguiente, al llegar, se encontró con esto. Ya no estaba cosechando papas, había cosechado piedras. Se dice que el abuelito que andaba encorvado era el mismísimo diablo y era el cual pasaba y obviamente el que no le daba agua le cumplía simplemente lo que decía, como en este caso. Hoy en día así es la entrada al cementerio de piedras. Le hicieron eso de madera para que la gente camine por entre medio de estas grandes piedras. Miren, aquí ya estamos comenzando a entrar a un lugar lleno de piedras, como que si fuese un zoológico de piedras, pero para el lado de allá es todo verdecito, no hay piedras como de este tamaño, miren, gigantes. Hoy es un atractivo turístico y muchas personas vienen a fotografiarse al lugar y es el atractivo más turístico que tiene la comunidad de Alwe, que queda por allá abajo. Hemos llegado al cementerio de piedras y miren, realmente impresionante e incluso es hasta difícil caminar porque miren, estamos de piedra y hay que saltar de piedra en piedra, por ejemplo, para acá, y es bastante fácil caerse, podríamos decir. Díganme ustedes, ¿cómo ese tremendo camote lo van a trasladar para acá? No sé. ¿Quién va a traer estas piedras? Miren, son realmente gigantes. Comparen mi zapato con esta piedra redonda. Y miren para allá, tremendas piedras. Y ahí se acaban las piedras, hasta ahí nomás llega. Eso es lo más curioso de todo. No crean que solamente son piedras y se acaba hacia abajo.
hacia abajo es bastante profundo. Yo no sé si se alcanzará a ver allí, pero es muy hondo hacia abajo. Está lleno de piedras y de piedras encima de piedras y de más piedras. Hay una segunda leyenda la cual cuenta que la debilidad del diablo era jugar a la rayuela y que él ponía como línea el río Cachapoal que pasa un poco más allá. Y adivinen aquí cuáles eran sus tejas. Claro, en donde estoy sentado ahora, estas piedras gigantes se supone y dice la leyenda que él usaba como tejas para jugar a la rayuela. Bueno, en estos casos siempre son leyendas y a medida que uno se va adentrando al sur se va encontrando con muchas más leyendas de que el diablo jugaba a la rayuela, ya sea de cerro en cerro o que de un río a otro río. Siempre es típico eso del diablo que jugaba a la rayuela y en este caso también está la leyenda de que él jugaba, pero la diferencia es que aquí encontramos los tejos, que serían todos los que tengo hacia atrás. ¿Será este uno de los lugares más extraños del país? ¿Por qué apareció aquí? ¿Y por qué nadie le da una explicación concreta a este lugar? Miren, es realmente impresionante. Y la cantidad de piedras y el tamaño de aquellas no tiene una explicación lógica. Realmente es un lugar fascinante, un lugar único, un lugar donde el silencio se siente, así como me escuchan. Acá no se escucha absolutamente nada, el silencio se apoderó del lugar. Un lugar que no les tengo una explicación clara porque por más que investigué en internet, por más que investigué en todas partes, no encontré nada, solamente la leyenda de las personas que viven en el sector. Y hablaban del caballero que supuestamente era el diablo, que colocó todas estas piedras en este lugar. Un lugar muy bonito que lamentablemente no está muy señalizado ni tampoco es tan turístico como debería ser para la comunidad de Alwe. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, los que están en el botón unirse. Muchísimas gracias porque gracias a ustedes estoy en este momento aquí. Si es que quieren apoyarme y salir al final del video como van a salir ahora las personas, pueden hacerlo en Patreon o en el botón unirse. No olviden suscribirse, estamos pronto a los 500.000. Le doy las gracias a la camarógrafa que está atrás. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.